Buenas tardes. Buenas tardes, padre, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Pero, Bueno, vamos a esperar un poquitito que aparezca la gente. Vamos a dar un par de minutos. sí, no hay problema, debe ser por Santa Rosa que están todos medios medios. Bueno, pero acá no hay tormenta. No, acá menos. No, ni siquiera viendo bien. Yo ¿Dónde estoy estás vos, Esteban? en, Perdón. en Tras la Sierra, en Villa Dolores. Ah, en Córdoba, sí, sí, sí. Villa Dolores, qué bonito. ¿Hace frío ahí o no? Está un poquito fresco, no tanto, pero fresco. ¿Tenés idea más o menos la altura sobre el nivel del mar que tiene Dolores? 537 metros aproximadamente. ¿Cuánto? 537 metros. Ah, no es tan alto. Yo pensaba que era No, un poquito más alto. no, porque estamos en un pozo, justo en el valle de lo que es Tras la Sierra. Ah, mira vos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Eugenia, ¿cómo le Hola, va? Esteban. ¿Cómo andás? Bien, bien. Así que mira, Tucumán está más o menos a 450, o sea que Claro, no es mucha la diferencia. en altura no, estamos casi iguales. Ya Claro, estamos en lo que es la depreciación de la precordillera, que es todo el cordón de las Sierras Grandes. claro, claro. Vos estás ahí no muy lejos del límite con San Luis, digamos. Exactamente, estoy a unos 30 kilómetros aproximadamente. Claro, sí, sí. Alguna vez visité esa zona muy bonita. Hace Es muy mucho no lindo. voy. Hola, Fer. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Cristian también está presente. Bueno, esperamos un poquitito más y ya sí, empezamos la clase. Bueno, vamos a comenzar compartiendo un poquitito la página con el pack, ¿no? Que nos muestra por dónde estamos. Este instrumento del pack es bastante práctico en el sentido que nos permite ver a dónde estamos, en qué momento, digamos, de nuestro cursado estamos transitando. La vez pasada nosotros tuvimos la clase presencial acerca del tema objeto, fin y circunstancias. Explicábamos allí que para que una acción sea buena, tiene que ser bueno su objeto, o sea, aquello que se realiza. Cuando decíamos la definición de objeto, propósito concebido y realizado por la razón, queríamos decir, en palabras lo más simple posibles, lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer y estoy haciendo. En cambio, el fin era el para qué quiero hacerlo, es decir, una intención ulterior que brota del sujeto. Entonces, muchas veces cuando nosotros decimos el fin no justifica los medios, etcétera, lo que estamos queriendo decir es que el objeto no puede ser malo para conseguir un fin bueno. O sea, el famoso robar para darle a los pobres, ¿no? El de Robin Hood, el súper conocido ejemplo, es como el que más claramente nos lo ilustra, ¿no es cierto? Que no se puede hacer el mal para que venga el bien.
Las circunstancias, como explicábamos, son las que aumentan o disminuyen esa moralidad del acto. Lo pueden hacer al acto bueno mejor o al acto bueno no tan bueno. Supónganse que ustedes hagan un acto bueno, pero se da la circunstancia de que además de hacerlo al bien por hacer el bien, están pensando en una ventajita que van a sacar, una ventajita secundaria, pongamos así. Bueno, ese le quitaría un poquito de bondad a su acto, ¿no? Si pudiéramos nosotros medir la bondad así con una especie de medida cuantificable, cosa que no es posible, pero bueno, supongamos, le quitaría un poquitito de bondad, ¿no es cierto? O si, por ejemplo, yo hiciera un acto bueno y para hacer ese acto bueno de golpe tengo que hacer un sacrificio que no esperaba, ¿no? Alguna vez, le voy a poner un ejemplo muy tonto, pero para que ustedes vean, ¿no? Capaz que a ustedes les pasa también cuando salen al centro de su ciudad, que tienen así algunos de estos mendigos que ya son medio clientes, ¿no? Que uno les da. Yo tengo uno que lo conozco, como lo conozco bastante y sé que su vida es difícil, bueno, siempre que puedo le doy algo. Pero bueno, le doy algo porque paso por la vereda donde él se pone. Supónganse que de golpe yo me entero que no sé, que se ha puesto en la otra cuadra. Y bueno, tendría que hacer un esfuerzo e irme a la otra cuadra para darle. Es un ejemplo medio tonto, perdón, porque es tonto el ejemplo, pero para que vean cómo una pequeña circunstancia modifica ligeramente la acción. En ese caso, pongámosle comillas, sería un poquito más meritorio si yo digo, bueno, igual me voy a desviar un poquito para ayudar a este hombre, a pesar de que justo hoy no está exactamente sobre mi camino. ¿M? Bueno, eso vimos con respecto a objetos, fines y circunstancias. Hay varios que hicieron los trabajos. Yo traté de comentárselos y de explicárselos cuando hubo alguna pregunta o alguna duda al respecto. Me parece que es sencillito el trabajo de ir completando el cuadro porque me está diciendo, bueno, cómo yo imagino que pueden entrar dentro de una acción muy concreta todos estos elementos para configurar una acción moralmente buena o una acción moralmente mala. Hay una presentación sobre el tema de recta razón que ya les dejo para que lo vean a ustedes y nosotros vamos a ver la que se refiere a ley moral, ley natural. Entonces, como ustedes pueden ver, acá estamos, ¿no es cierto? Clase sincrónica 30 de agosto, ley moral, ley natural. Y la próxima clase, en 2 semanas, tratará sobre el tema de la conciencia. Ahí vamos evidentemente el tema de la conciencia no va a entrar en la evaluación porque lo vamos a estar dando en ese mismo momento y ya les voy a comunicar yo bien cómo vamos a hacer la evaluación para que no nos coincida con la clase y así no perdamos la clase que nos corresponde tener en ese momento. Pero entonces, sin decir más, vamos a ver, espérense un poquito. Vamos a cambiar de presentación y vamos a presentar directamente lo que se refiere a ley moral, ley natural. Ahí estamos. Vamos, Edith. Fíjense ustedes que nosotros habíamos explicado en algún momento, allá lejos y hace tiempo, que existen distintos modelos de la ética. Hay algún tipo de modelo ético que fundamentalmente se centra y se ciñe al tema de la ley y dice, bueno, lo bueno es lo que manda la ley. Evidentemente, lo bueno es lo que manda la ley. Todos nosotros sabemos que la ley hay que cumplirla, sea una ley que rige nuestra vida en el ámbito civil, sea, por ejemplo, todos ustedes son de diversas profesiones, eh, un código deontológico que, digamos, regule el ejercicio de la propia profesión, y también, por supuesto, las leyes que ya no son leyes pura y estrictamente establecidas por una legislación estatal, sino que son leyes morales. La ley hay que cumplirla. Pero como nosotros vamos a ver, la ley tiene que ser complementada por otra perspectiva, y eso sí lo veíamos cuando explicábamos los modelos éticos, y esa perspectiva que la complementa es la perspectiva de la virtud. Si yo me quedo solamente en la ley, voy a tender a ser minimalista en ética. Y el problema que nosotros tenemos es justamente ese del minimalismo. El minimalismo, podríamos decir, está bien en un cierto ámbito, ¿no es cierto? Entonces uno va al contador y le pregunta, contador, ¿cómo va para pagar
lo menor cantidad de impuestos posibles, siempre dentro de la ley, siempre dentro de la ley, ¿no es cierto? Entonces, porque uno no es que quiere andar pagando un montón de impuestos. Pero el minimalismo no funcionaría en otros ámbitos. Por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿cuál es el mínimo eh, de amor que yo le tengo que dar a mi hijo? Y bueno, capaz que el mínimo de amor, y ya me quedo con el mínimo nomás, el mínimo de tiempo que le tengo que dar a un hijo, y bueno, no sé, serán unas horitas a la semana, y no le voy a dar nada más que eso, y me voy a quedar solo con eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay cosas en las que el minimalismo no funciona, no sirve para que uno sea una persona íntegramente buena. ¿M? Eh, Fíjense ustedes incluso en la vida de la pareja, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el mínimo? Y bueno, capaz que uno dice, bueno, te dedico este tiempito, ¿no? Y bueno, pero no puede ser el mínimo nada más. Con el mínimo realmente no alcanzamos una vida que dignamente pueda ser vivida y que lleve a plenitud a la persona, no solo una plenitud, podríamos decir así, de satisfacción o de placer, sino sobre todo una plenitud moral, que la persona se convierta en una buena persona verdaderamente, ¿no? Incluso en el ámbito del trabajo. Alguna vez ustedes puede ser, Dios quiera que no les esté tocando esta experiencia ahora, puede ser que les haya tocado una experiencia en la que, no sé, el jefe es insoportable, la paga es poca, no sé, todas las circunstancias así medio fieras, y entonces uno diga, yo acá, mira, voy a hacer el mínimo y nada más". Capaz que hacer el mínimo en ese caso sea como una especie de mecanismo de defensa, pero seguro que no es lo que a ustedes más los llena como personas. Seguro que no. Ustedes querrían hacer, comenzar por el mínimo y después hacer más, ¿no es cierto? Y quizás sentirse más realizados humanamente, personalmente, profesionalmente. Bueno, eso como una especie de introducción que más o menos nos ayude a entender el papel de la ley. La ley marca el mínimo, pero el mínimo tiene que ser un mínimo para arriba, no un mínimo en el cual nosotros nos quedemos. Veamos un poquito qué decía Tomás de Aquino sobre la ley, qué es una ley. La ley es, dice Santo Tomás, una ordenación de la razón, entonces es algo racional, que está orientado al bien común, que ha sido promulgada por quien tiene a su cargo la comunidad. Aquí hay algo que tal vez a ustedes les pueda resultar casi como una curiosidad, pero vale la pena saberlo, y es que Santo Tomás de Aquino, tal vez esto ustedes lo escucharon si cursaron algunas otras clases de filosofía, eh, Santo Tomás de Aquino trabaja con un esquema de cuatro causas que lo hereda de Aristóteles. Son la causa formal, material, eficiente y final. La formal es aquello que hace que algo sea tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sería la promulgación que le da fuerza a la ley como ley. La material sería aquello de lo que está hecho una cosa, como si dijéramos la silla está hecha de madera o, no sé, la computadora está hecha de plástico y de otras cosas. Bueno, entonces la ley está hecha de un orden racional. La causa final es para qué existe, entonces orientada al bien común. Y la causa eficiente es quién la ha hecho, cuál es la causa de la que procede. A la silla la hizo el carpintero y a la ley la hace el que tiene a su cargo la conducción de la comunidad. Entonces, repito, para que quizá quede más claro, ¿de qué está hecha la ley? De un orden racional. ¿Qué hace que la ley sea ley? Su promulgación como tal. ¿Cuál es el fin que tiene la ley o causa final? Que busca el bien común. ¿Y quién la hace? Aquel que legítimamente tiene la conducción de la comunidad, ¿no? Eso puede ser distintos ámbitos, como es claro, ¿no es cierto? Puede ser el poder legislativo en un país, pero también puede ser alguna autoridad de orden inferior que tenga capacidad para poner normas en su propio ámbito. Ahora, es importante darnos cuenta que las leyes morales no son iguales que las leyes científicas y que las leyes civiles. ¿Cuál es la diferencia con la ley científica? La ley científica es la expresión de una regularidad de la naturaleza. Ustedes tiran algo al piso y siempre va a caer por la ley de la gravedad, ¿verdad? Pero en cambio, la ley moral es una propuesta a la libertad del hombre. Entonces, la ley tiene como ese doble juego que se presenta como algo obligatorio, pero al mismo tiempo
yo me la puedo saltar si quiero, porque tengo libertad, haciendo mal uso de mi libertad, digamos, pero me la puedo saltar. Entonces, las leyes científicas, en ese sentido, poco tienen que aportarnos en la concepción de la ley moral, porque las leyes científicas se cumplen sí o sí, e incluso a veces las leyes científicas juegan con números estadísticos, ¿no? Entonces uno puede decir el 90% de la población de este lugar, no sé, pasa los semáforos en rojo, es decir, San Miguel de Tucumán. Pero eso no significa que pasar los semáforos en rojo esté bien. Y eso no significa que la ley vial, en este caso, que dice que hay que respetar el semáforo en rojo, tenga que dejar de tener vigencia. ¿Se entiende? Entonces, cuidado porque las leyes científicas que en el ámbito sociológico establecen regularidades y constancias y estadísticas mayoritarias, no son un parámetro para la ley moral. Entonces, si nosotros decimos, bueno, vamos a ver si el robo es bueno o malo, a ver, llamemos a un referéndum popular. ¿M? Si el pueblo en su 99% dice que el robo es bueno, eso no convierte en bueno el robo. ¿M? Así que eso es importante saber. Y respecto a la diferencia con la ley civil, hay que darse cuenta que las leyes civiles, como son leyes que operan desde el exterior, nos imponen aquellas cosas que son verdaderamente necesarias. Por ejemplo, la ley civil nos puede imponer respetar la vida o la propiedad de los otros seres humanos, pero la ley civil no nos puede obligar, por ejemplo, a que amemos a nuestra abuelita. Eso, la ley moral nos tiene que decir que hay una norma que hay que respetar a los mayores y que hay que amarlos y cuidarlos, aun cuando ya sean viejitos y un poquito molestos, tal vez. Pero eso la ley civil no puede decir que la tengo que amar. La ley civil puede, no sé, sancionarme quizás si yo abandoné a mi abuelita y por culpa mía la abuelita se murió, pero eso sería otra cosa, ¿no? Pero amar a la abuela o amar al padre o a la madre no son cosas que pueda establecer la ley civil. O como yo les decía, la ley civil le puede a ustedes, no sé, decir usted como papá incumplió sus obligaciones con el hijo, con el menor, y hay leyes que protegen a los menores. Pero ¿cuántas horas tengo que dedicarle al hijo? Eso no me lo puede decir la ley civil, ¿no? Eso yo lo voy descubriendo en la ley moral, ¿no? En la ley moral. Bueno, cuando dice allí analogados de la ley es lo que vamos a expresar de manera, con una palabra más fácil, menos filosófica, diciendo tipos de la ley según Santo Tomás de Aquino. La ley eterna es la misma razón divina en cuanto ordena todas las cosas. Es la razón divina. Y ustedes me podrán decir, pero usted, padrecito, ya está predicando, como todos los curas se pone a predicar, y no nos está hablando en un registro, podríamos decir así, universal para todos, creyentes y no creyentes. Bien, pero fíjense ustedes que la ley eterna la conocían los griegos, los antiguos griegos, que hablaban de la existencia de leyes no escritas. Hay una famosa tragedia de un dramaturgo griego que se llama Sófocles, que se llama Antígona. Antígona era la hija de Edipo. A ustedes Edipo les sonará tal vez por el amplio uso que se hace de su figura en la psicología, sobre todo de inspiración freudiana. Bueno, Antígona, a esta muchacha lo que le pasa es lo siguiente, que ella se ve en la obligación moral de desobedecer a un tirano, porque para ella, más importante que las leyes que puede dar el tirano, que es el gobernante que tiene todo el poder en el lugar donde ella vive, es obedecer a las leyes divinas y no escritas, que dice ella. ¿Y saben ustedes cuál era la ley que Antígona quería obedecer y que el tirano le impedía obedecer? Una ley muy universal, muy simple y muy de todos los tiempos, que es la de enterrar a los muertos. Había habido una guerra civil en ese lugar, el vencedor se había erigido en el tirano o en el dictador del lugar, pero este hombre, un poco soberbio con su victoria, había dicho, bueno, los cadáveres de los vencidos que queden en campo abierto y que se los coman las aves de rapiña. Antígona, que tenía a su hermano entre esos muertos, dice, no, yo sepulto a los muertos, porque eso manda la ley no escrita, la ley divina, la ley eterna.
Bueno, la ley natural es una participación de la ley eterna en la criatura racional. Y acá nosotros vamos a entrar a este concepto que es sumamente importante, que es el de ley natural. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una chispa, una iluminación que no viene de nosotros mismos, y eso es importante reconocerlo. Si uno puede decir, bueno, pero yo soy ateo, no me hable de Dios, podríamos decir, bueno, por lo menos reconocer que viene de la humanidad, no viene de tu propia decisión. Hay una chispa entonces que no viene de uno mismo, que sin embargo me marca direcciones fundamentales para mi obrar, ¿no? Principios como no matar, no robar, no mentir, no los inventé yo, ni me los puse yo a mí mismo, ni me los di yo a mí mismo como ley, sino que son como una luz que me ilumina por el mismo hecho de mi humanidad. Ya vamos a ahondar un poquito en esto porque precisamente este es el tema central de la clase. Santo Tomás habla de otros tipos de leyes de las cuales nosotros brevemente vamos a señalar la ley humana o la ley positiva, así como también existe una ley divina positiva. La ley positiva quiere decir la ley que ha sido promulgada específicamente por un legislador, ya sea humano o por Dios mismo, ¿no es cierto? Entonces las leyes positivas de alguna manera vienen como a complementar las leyes, la ley natural. Supónganse ustedes, si la ley natural dice no matarás, la ley positiva puede decir, bueno, acá en este país, según el Código Penal, si alguien mata a otra persona, se le va a hacer un juicio y se le va a aplicar tantos años de prisión. Eso ya es una ley positiva. Puede cambiar en un país o en otro, en un tiempo o en otro, pero la ley natural lo que te dice es no matar, ¿no es cierto? Lo mismo con no robar o con otros preceptos que nosotros podamos discernir dentro de la ley natural. Entonces la ley positiva determina los principios morales. Por ejemplo, qué sé yo, fíjense ustedes, algo que tenemos acá en San Miguel de Tucumán desde hace poquitos días, este, eh, la ley natural dice que los seres humanos tenemos que convivir pacíficamente, o sea, no matarnos, no agredirnos, etcétera. Para poder convivir pacíficamente tenemos que respetar el sentido de circulación de las calles. Acá en Tucumán, hace poquito, una intendenta nueva que tenemos con mucha iniciativa, le empezó a cambiar la circulación a las calles, entonces estamos todos medio perdidos todavía porque las calles, las que iban vienen y las que venían van, entonces estamos medio perdidos en algunos momentos, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es ley positiva. Lo que tenemos que hacer todo es respetar el sentido que se le ha dado a la calle, porque si a mí se me ocurre que yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, evidentemente voy a perjudicar a los otros, sin hablar que puedo producir accidentes. Esa ley positiva puede ser humana, pero puede ser también divina. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esto detallecito entre paréntesis, pero que puede resultar interesante. En el Antiguo Testamento, por ahí se dice que hay que hacer ciertas cosas que los creyentes cristianos, por más que respetamos el Antiguo Testamento, por ahí no las hacemos ya, como no comer carne de cerdo. Bueno, algunas confesiones cristianas siguen manteniendo esa norma, pero bueno, en el Nuevo Testamento claramente aparece que esa norma era solo para un tiempo, ya no es para el tiempo presente. Bueno, esto hablo según la visión católica, por supuesto que hay otras visiones. Pero es para explicar esto de que la ley positiva es una ley que puede ser modificable, ¿no? Que puede cambiar, ya sea que esa ley la haya puesto un legislador humano, como nuestra intendenta que cambia la dirección de las calles, o un legislador, el mismo legislador divino, como Dios, que en otros tiempos de la historia mandó a hacer cosas que hoy ya no están vigentes. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Me van siguiendo? Y ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Entonces, ¿qué más nos queda? Simplemente para mencionarlos, porque realmente son más teológicos y no caben tanto en este espacio que queremos nosotros compartir. La ley nueva, dice Santo Tomás, que es la gracia de Dios que actúa en el corazón de los creyentes, y la ley del pecado es esa cosita que todos nosotros tenemos, porque eso sí lo experimentamos y San Pablo lo explicaba muy bien.
como una inclinación a hacer el mal, como dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino a veces hago el mal que no quiero. Capaz que todos hemos tenido esa experiencia alguna vez. Uno querría estar tranquilo, pero le salió la bronca. Uno querría, no sé, no decir nada inconveniente, pero le salió no sé, la palabra, uno que no correspondía. Uno dice, ya me ha dicho el doctor que estoy gordito, que la salud tengo que cuidar un poco más y que no coma toda esa grasa de la carne y bueno, y uno se tienta y la come igual y así sucesivamente, ¿no? Entonces a veces no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Bueno, eso pasa también. Pero dejemos eso aparte para que nos centremos en lo que nos interesa, que es la ley natural. Ustedes saben que la ley natural es un concepto antiquísimo, que la humanidad lo maneja desde hace muchísimo tiempo. Yo les mencioné Antígona de Sófocles y estamos hablando 500 años antes de Cristo, o sea que un considerable tiempo de vigencia, podríamos decir así. Pero en el siglo XX, de una manera particular, y fíjense ustedes que esto es interesante porque acá a veces cuando se habla de ley natural se dice, bueno, eso es un invento de la iglesia, qué sé yo. En dos situaciones que no tienen nada que ver la iglesia, aparece la ley natural. Una son los juicios de Nuremberg. Si les interesa, después busquen información sobre este tema de los juicios de Nuremberg. Son los juicios contra los criminales de guerra nazi. Ustedes saben que en el derecho hay una norma que dice que no se puede juzgar a nadie si no hay una ley. O sea, si yo, por ejemplo, si yo quiero juzgar a alguien por rascarse la cabeza, tengo que hacer primero la ley que diga prohibido rascarse la cabeza y después cuando se rasque la cabeza le tengo que decir, usted violó la ley, ¿se dan cuenta? Pero no puedo cuando alguien se rasca la cabeza, decirle, ahora le voy a poner una ley para castigar. No, la ley tiene que ser antes. ¿Se entiende? ¿Verdad? ¿Se entiende esto, cierto? Entonces, si yo digo, prohibido rascarse la cabeza, viene Juancito y se rasca la cabeza, entonces yo le digo, Juancito, usted está yendo contra la ley. Pero si yo puse la ley después, no vale, no vale. ¿Entienden, verdad? Entonces, ¿qué pasaba en la Alemania nazi? Que las leyes las habían hecho los nazis. Y entonces las leyes avalaban todos los crímenes que ellos habían cometido. ¿Cómo juzgar a esta gente como quisieron hacer los aliados en la ciudad de Nuremberg? ¿Cómo juzgar todos esos crímenes que habían cometido esta gente si las leyes le daban la razón a ellos y no podíamos hacer ahora una ley después de que ya habían pasado los hechos? Bueno, lo juzgaron de acuerdo a principios de humanidad, a principios basados en la naturaleza humana. Ahí empieza a cobrar fuerza esa idea que después aparece de delitos de lesa humanidad, ¿no? Como que se lesiona, se lastima en lo más íntimo la humanidad, ¿no? Entonces, aunque no hubiera en Alemania ni en otros lugares una ley que dijera que no se podía torturar y matar seres humanos de esa espantosa manera, bueno, sin embargo, ellos, digamos, no podían hacerlo así y entonces fueron juzgados por eso. Y muy cerca en el tiempo, también más o menos hacia la mitad del siglo XX, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la hace la Organización de las Naciones Unidas. Jacques Maritain, que es un filósofo francés, estuvo representando a su país, a Francia, en la preparación de esa declaración, y Jacques Maritain decía una cosa interesante. Acá todos los que venimos somos muy distintos. Están los, los occidentales de Europa, los capitalistas yanquis, los comunistas soviéticos, están todos y todos nos hemos puesto de acuerdo, a pesar de que tenemos ideologías tan distintas. ¿Por qué nos hemos puesto de acuerdo? Y bueno, porque son cosas universales. Ustedes también pueden buscar en Internet y acceder a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y van a ver cómo son realmente las cosas más esenciales y universales las que allí se establecen como derechos, como pertenecientes a esto que nosotros llamamos ley natural, aunque ahí no se use específicamente el concepto ley natural. ¿M? Bueno, entonces, sin embargo, la ley natural se enfrenta con muchas dificultades. Una primera dificultad es el relativismo, ¿no? Yo me voy a detener, voy a saltear la del concepto empírico de naturaleza porque no les quiero complicar mucho la vida y porque tenemos poco tiempo, pero vamos a detenernos en la primera y en la tercera.
El relativismo. ¿Qué dice el relativismo? El relativismo dice, bueno, la ética es una cuestión personal, preferencia de cada uno. Cada uno tiene las normas que elige tener, ¿no es cierto? Es una cuestión de decisión. Yo decido esto como yo decido aquello, yo decido ser de Boca, ser de River. Eso es una cuestión privada, nadie venga aquí a imponer nada. Pero claro, el relativismo que se opone a esta visión de que tengan que existir algunos preceptos que son universales, inmutables, eternos, que como decimos nosotros vulgarmente, valen aquí igual que en la China. ¿M? El relativismo que se opone a todo eso termina derivando en un totalitarismo o en la ley del más fuerte. Es muy simple. Supónganse que nosotros tengamos una divergencia, ¿no? Sobre alguna cosa. Supónganse, yo acá la primera que la veo a Eugenia, la voy a poner de ejemplo. Este, supónganse que Eugenia y yo decimos, yo digo tal cosa es blanco y Eugenia dice tal cosa es negro. Bueno, si hay un argumento racional, yo voy a exponer mi argumento, Eugenia va a poner su argumento y el mejor argumento gana. El argumento más convincente es el que termina diciendo, bueno, es blanco o es negro. Es como, no sé si ustedes se acuerdan, esos jueguitos que había eh, en los programas viejísimos de entretenimiento que partían una manzana y había que decir cuánto pesaba y el que más se acercaba, ¿se acuerdan de eso? Bueno, entonces obviamente si yo digo pesa 50 gramos, el otro dice que pesa 70, el otro dice que pesa 90, bueno, vamos a la balanza y la balanza dirime la cuestión, dice, esto pesa tantos gramos, ¿no? Ahora, si todo fuera relativo, si todo fuera relativo, si no hubiera ningún argumento, y bueno, yo digo que es blanco, Eugenia dice que es negro, pero claro, no pueden ser las cosas en la práctica, no pueden ser blanca y negra al mismo tiempo, porque si son blancas, eso tiene una serie de consecuencias, y si son negras, tiene otras consecuencias totalmente contrarias. Entonces, ¿quién va a ganar? El que tenga más fuerza. Como ya no hay argumentos, como ya cada uno dice lo que quiere y nadie le puede decir nada, a la larga termina ganando el más fuerte. Y que es un poquito lo que a veces pasa, ¿no? Ustedes son comunicadores, muchos de ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa a veces en los medios de comunicación? Si yo voy a usar un ejemplo ya medio pasado de moda porque habría que usar un ejemplo más basado en las redes sociales, pero supongamos que ustedes tengan la tele y tienen en la tele 100 canales, por decir, ¿no es cierto? Si 99 canales dicen que 2 más 2 es 5 y un canal dice que 2 más 2 es 4, y bueno, la gente va a terminar creyendo que 2 más 2 es 5 porque 99 canales lo dicen y hay un solo canal que dice lo contrario, que dice lo que es, en este caso. ¿M? Entonces, el relativismo termina sancionando la ley del más fuerte, por eso es tan peligroso el relativismo. El positivismo jurídico es un poco parecido, porque el positivismo jurídico es aquella concepción que dice que las normas tienen validez porque han sido sancionadas, y han sido sancionadas porque por una mayoría, ¿no? Entonces, lo que la mayoría diga, eso es lo que vale. Es cierto que la mayoría es un muy buen criterio para dirimir ciertas cuestiones prácticas, ¿no es cierto? Entonces nosotros por mayoría elegimos al gobernante, por mayoría resolvemos cuestiones en muchísimos ámbitos en los que uno dice, bueno, a ver, ¿qué quiere la mayoría? Bueno, hagamos eso, ¿no es cierto? Pero las normas morales no se pueden definir por mayoría, porque si la mayoría dice que está bien robar, mentir o matar, entonces vamos a tener que hacer lo que diga la mayoría. Entonces ahí nos damos cuenta el peligro del positivismo jurídico. Entonces la intendenta, como ganó las elecciones, ella tiene derecho a cambiar el sentido de circulación de las calles. Está bien, después con el tiempo evaluaremos si eso mejoró el tráfico o no en nuestra caótica ciudad, a que están cordialmente invitados a venir a sufrir, digo, a venir a disfrutar los que no son de Tucumán. No, no, es maravilloso Tucumán, es maravilloso. Bueno, entonces la intendenta tiene derecho a cambiar, porque para eso ha sido elegida y bueno, ella con su equipo piensa que es lo mejor.
pero la intendenta no podría decir matar está bien o robar está bien, ¿no es cierto? Entonces, la ley natural no puede estar sometida al positivismo jurídico. Supongamos, para cambiar el sentido de las calles, la intendenta no necesitó del Consejo Deliberante, pero supongamos que hubiera necesitado, bueno, si tiene la mayoría de los concejales, la mayoría de los concejales le votan y bueno, por mayoría se cambia el sentido de la calle, pero no es, ese caso tranquilamente se puede, pero cuando se trata de ley natural, ¿no es cierto?, es otra cosa. Vamos, dejemos esto de la historia, que ustedes lo pueden leer. Aprovecho para hacer un pequeño paréntesis, y que es el siguiente. Yo les pido disculpas, no lo quiero decir como algo agresivo, ni mucho menos, no es mi intención, pero recuerden ustedes que estamos cursando, a pesar de que sea virtual y que sea quincenal, estamos cursando una materia universitaria. Entonces, eso significa que el alumno tiene que leer, tiene que estudiar. Ustedes tienen los PowerPoint son dibujitos, después tienen el texto, ahí en el texto está todo, ¿no es cierto? Y bueno, y en este caso tenemos la suerte de que yo ya tenía escrito ese texto porque estas clases las doy hace mucho tiempo, entonces el texto base ahí está virtualmente todo, está prácticamente todo, y lo que no esté ahí yo voy a subir el material. Para que ustedes puedan siempre tener el texto, pero sí nada exime de la obligación de leer y estudiar los textos. Bueno, entonces esto de la historia me lo paso rapidito porque ustedes lo pueden encontrar o en el texto o también si ustedes investigan un poquito en internet, lo van a poder encontrar. Dejemos eso. Esto de la ley natural en la historia es un poquito para mostrarles que esto está en todos los tiempos de la historia. Pasemos a lo que dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía que la ley natural es una participación de la ley eterna, de ese ordenamiento eterno del que la misma Antígona, la griega, que no era ni cristiana ni nada, hablaba, ¿no? Y que la razón es la que capta eso. Entonces, la razón es la que se da cuenta que matar es malo, la razón es la que se da cuenta que robar es malo, la razón es la que se da cuenta que mentir es malo. La razón es la que se da cuenta que una conducta sexual desordenada es mala. Y saben lo que le estoy repitiendo, no los mandamientos cristianos, sino los 5 principios básicos del budismo, para que ustedes vean que es igual en todas las culturas, ¿no? Bueno, entonces la razón capta las líneas fundamentales y al mismo tiempo la razón reconoce una inclinación hacia ciertos bienes humanos básicos. Ese concepto, bienes humanos básicos, es un concepto muy importante. ¿Qué son los bienes humanos básicos? Un poco lo que veníamos diciendo, la vida, la propiedad, la familia, los vínculos primarios como son el matrimonio, la familia, que incluye también el recto orden de la sexualidad, etcétera, ¿no? El respeto a la verdad en la comunicación, ¿no? Qué importante, ustedes son comunicadores. Siempre es muy importante, fíjense, yo creo que está bueno que el comunicador honesto siempre dice, esto parece que es así o esto lo dice mucha gente que es así, pero no necesariamente es así, ¿no es cierto? Entonces, sino que, bueno, hay mucha gente que dice esto, bárbaro, está bien, mucha gente lo dice. Ya tenemos ahí un dato, pero no necesariamente quiere decir que sea así. Bueno, entonces, la razón capta estas líneas fundamentales y tiene como una inclinación. Santo Tomás habla de las inclinaciones naturales, las inclinaciones naturales. Y fíjense ustedes, es muy lindo porque él habla de 3 grandes inclinaciones. La inclinación natural a la conservación del ser, la inclinación natural a la unión entre los sexos, la inclinación natural a la búsqueda de la verdad y de la vida social. La inclinación natural a la conservación del ser me fundamenta a mí esos preceptos que se refieren al cuidado de la vida, de la salud, de la realización de la vocación personal. Los animales tienen lo que se llama el instinto de conservación. Ustedes han oído hablar de eso seguramente. Entonces, por el instinto de conservación, el animalito, no sé, la oveja cuando ve el lobo sale corriendo, o cuando percibe un peligro se escapa. Pero nosotros tenemos algo más que es un instinto de conservación. Tenemos
algo dentro de nosotros que nos llama a realizarnos como personas. Esa es la inclinación a la conservación del ser. No solo a conservar el ser en el sentido de que yo le diga, mire, cuídese su salud, no atente contra su vida, no sé, sea moderado en sus costumbres, no contraiga adicciones que después le van a destrozar la cabeza y la mente y el cuerpo, etcétera, ¿no? Sino también haga algo de su vida, que eso sería lo más profundo, haga algo de su vida. Entonces, por supuesto, la ley natural te dice, bueno, no te mates, no te autodañes, pero eso es el mínimo. Acuérdense que no nos podíamos quedar en el mínimo, tenemos que ir más allá. No te mates, pero también hace de tu vida algo bueno, productivo, realizado, pleno. ¿M? Eso, ahí dice realización de la vocación personal, etc. La segunda inclinación, de la inclinación a la unión entre los sexos. Fundamenta el recto orden de la sexualidad, el matrimonio, la familia, la educación de los hijos. Eh, no vamos a entrar a analizar largas y debatidas y debatibles cuestiones sobre la sexualidad, pero simplemente yo les quiero hacer notar esto. Hoy en día se vive la sexualidad como una cuestión puramente privada, como diciendo, bueno, cada uno haga lo que quiera en la medida en que no le haga mal a los otros. ¿M? Y ese es un error. Es un error porque la sexualidad tiene como una profunda proyección social. Es más, yo siempre de mi trabajo en los barrios pobres he llegado a la conclusión de que todos los problemas sociales son problemas sexuales. Porque, por ejemplo, qué sé yo, yo veía dos hermanas, por ejemplo. Una hermana estaba, no sé si casada, bueno, no importa si casado o no, esto sería secundario en este momento. Una hermana estaba en pareja, digamos, con un ladrón y otra hermana estaba en pareja con el albañil, con un albañil. ¿M? La que estaba en pareja con el ladrón vivía una vida realmente muy mala, porque estamos hablando de un barrio muy marginal. El ladrón estaba más adentro de la cárcel que afuera, más tiempo adentro que afuera, y la pobre mujer sola tenía que remar con la vida y no sé cómo, por ese increíble don que tienen las mujeres, lo perdonaba siempre y bueno, seguía nomás para adelante. Buah. Y en cambio la que estaba casada con el albañil era el tipo más común y corriente de la vida, trabajaba de albañil de la mañana a la tarde, no digo que seguro que no era perfecto, tendría sus vicios también, pero bueno, más o menos era un albañil honrado, entonces viviendo a muy pocas cuadras de distancia, siendo las dos hermanas con el mismo padre, misma madre, misma crianza, esta tenía una vida mucho más digna. Es un ejemplo medio tonto, si quieren ustedes, pero ilustrativo. Entonces, el asunto es así. Me acuerdo de otro caso, de otro barrio marginal, que había un hombrecito, pobrecito, bueno, pobrecito y obraba mal también él, un hombrecito que, bueno, estaba muy enfermo, estaba muy enfermo, tenía SIDA y estaba muy mal, estaba muy mal. Entonces, este hombrecito realmente llevaba una vida muy miserable también en el barrio. Pero también uno se ponía a pensar y analizaba un poco la cuestión y decía, bueno, en el fondo es el tipo de vida que él lleva el que lo está llevando a eso, o sea, porque tenía su pareja, tenía sus hijos, pero andaba detrás de todas las parejas imaginables que uno se pueda... Está bien, yo no estoy condenando, simplemente estoy diciendo, si él hubiera llevado una vida un poquito más ordenada, posiblemente hubiera podido dedicarse un poquito mejor a su familia y que su familia no esté en la miseria, porque en el mismo barrio había otra gente que trabajaba y no estaba en la miseria. Bueno, entonces ahí ven ustedes, ¿no es cierto? Nosotros teníamos en un barrio un comedor que funcionaba en una casa de familia que nos prestaban, era un barrio muy pobre. Eh, pero bueno, de golpe, algunos chiquitos ya no querían ir más al comedor. ¿Por qué? Y bueno, porque su papá, porque la casa donde funcionaba el comedor,
su papá se había puesto en pareja, había dejado a su madre y se había puesto en pareja con la señora que era dueña de esa casa, todo un lío, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, muchos de los desórdenes sociales son causa de los desórdenes sexuales, o lo sexual y lo social tienen mucho que ver. Bueno, simplemente como para pensarlo, no estoy tampoco pretendiendo agotar un tema, ni mucho menos. Y finalmente, la inclinación natural a la búsqueda de la verdad y a la vida social fundamenta también los preceptos que se refieren a la verdad, a la relación con Dios y a la vida social. Entonces, todo lo que es la cultura, el mundo de la inteligencia, el mundo de la comunicación, ¿no? Todos queremos la verdad, ¿no? Como decía, bueno, muchos de ustedes son comunicadores. Bueno, me imagino que la comunicación, entre otras cosas, entre otros fines muy buenos que tiene, no está solo el de vincular a las personas, que ese no es menor, pero también de ayudar a que se conozca la verdad, ¿cierto? A que se conozca la verdad. Bueno, hasta ahí entonces lo que dice Santo Tomás. Detengámonos para ir ya terminando. Voy a hacer la plaquita 9 y la 11 por razón de tiempo y capaz alguna breve referencia a la 10. ¿Cuáles son las características entonces de la ley natural? La ley natural da preceptos básicos que son válidos para todos. Entonces, no matar, lo mismo aquí que en la China, como si dijéramos, más allá de las diferencias de tiempo y de lugar. La ley natural es inmutable, no cambia con el tiempo. Sí pueden cambiar algunas de sus concreciones accidentales, ¿no? Entonces, la manera en que quizás se vivía o se regulaba la propiedad en los tiempos antiguos, tal vez no sea exactamente la misma que en los tiempos actuales, ¿no es cierto? Considerando también que las formas de propiedad han cambiado y que todos nosotros, tenemos seguramente una cuentita en el banco y que ahí dice que usted tiene tantos pesos, pero usted ya ni los pesos físicos tiene. Antes, en los tiempos antiquísimos, uno tenía plata como tenía la bolsita de oro agarrada en la mano. Ahora todo es virtual, así, bueno, tenemos fe de que el banco no nos va a robar. Bueno, entonces cambian las concreciones, pero el hecho de que todos necesitamos para nuestra dignidad una cierta propiedad, eso permanece igual y que esa propiedad tiene que ser respetada. Bueno, entonces universalidad, inmutabilidad, accesibilidad, puede ser conocida con todo, por todos. Aunque esta accesibilidad es relativa porque depende de las condiciones morales de cada uno. Hay una frase que dice Aristóteles, que es la siguiente: tal como uno es, así le parecen las cosas. O hay un dicho que dice: el ladrón piensa que todos son de su condición. O todos, digamos, cuando nosotros tenemos, eh, ustedes escucharon esa expresión popular también que dice que todo es según el color del cristal con que se mira. Si yo me pongo unos anteojos de cristal verde, yo voy a ver todo verde. Pero ojo, eso no significa que todo sea verde, ¿no? Yo me estoy equivocando. Pero evidentemente, si tengo los anteojitos verdes, voy a ver todo verde. Entonces, a veces la persona, cuando ya ha perdido ciertos valores morales, a veces también pierde la capacidad de ver esos valores. Por ejemplo, se suele decir que esas personas que son sicarios o asesinos, que se dedican a matar por encargo, vieron que existen esas cosas, ¿no? Bueno, esos tipos, después de haber matado ya a mucha gente, ya es como que ya no sienten que fuera malo matar, ¿no? Porque se les ha, ya han perdido esa capacidad de entender y de acceder a esa norma moral, ¿no? Entonces, universalidad, inmutabilidad y, en principio, en línea de principio, una accesibilidad que puede ser conocida por todos. Paso a la 11. ¿Cuáles son los contenidos esenciales de la ley natural? La vida, desde la concepción hasta la muerte natural, la familia como institución natural, célula básica de la sociedad, la justicia, el bien común, que incluyen muchísimas cosas y que son esenciales para la convivencia, la libertad de los seres humanos, los límites que tiene la técnica. Eso es muy importante en el tiempo presente porque hoy en día la técnica nos permite muchísimas cosas
y no todas las cosas que la técnica permite son buenas, ¿no? Entonces, más o menos los 10 mandamientos del cristianismo, los 5 preceptos básicos del budismo u otras expresiones por el estilo son los contenidos esenciales de la ley natural. Bien, me detengo así muy rapidito en algunas de las acusaciones u objeciones que se hacen contra la ley natural. Yo me voy a detener rápidamente la primera y la última nada más. Algunos dicen que defender valores morales es intolerante, ¿no? Como diciendo que la tolerancia tiene que ser cada uno tenga sus ideas, cada uno tenga sus valores. Si yo digo que 2 más 2 es 3, otro dice que 2 más 2 es 4, otro dice que 2 más 2 es 5, cada uno diga lo que quiera, relativismo total. Bueno, la tolerancia está muy bien, pero sin un mínimo de valores morales caemos en la ley del más fuerte. Eso lo explicábamos al principio, ¿no? Si nosotros no tenemos un mínimo de valores compartidos, podemos defender un tiempo el relativismo y decir, bueno, para vos es blanco, para mí es negro, pero va a haber un momento que vamos a tener que actuar y actuar va a ser distinto si es blanco o si es negro, y entonces como no hay argumentos y como no hay consenso ni siquiera en eso, ¿quién va a ganar? El que tenga más fuerza, el que tenga más poder político, económico o mediático. Entonces, eso es el peligro, ¿no es cierto?, de ese totalitarismo del relativismo, ¿no? La última la expongo así también muy rapidito. Algunos dicen que hay tantas culturas en el mundo, cada una tiene sus propias reglas y valores, entonces eso sería como una prueba de que lo que vale es el relativismo, ¿cierto? Cada uno tenga la suya. Bueno, la variedad de las culturas en general nos muestra que hay experiencias muy distintas, pero los principios morales a los que se llega, en última instancia, son los mismos. No todas las culturas, y en esto es importante no absolutizar la cultura, porque a veces dicen, bueno, la cultura de este pueblo, la cultura de aquel pueblo. Recordemos que siempre la cultura es algo que se puede evaluar moralmente y que se puede purificar y mejorar, no porque algo sea cultura de un lugar, ya de por sí nosotros lo tenemos que aplaudir. Había culturas que favorecían la esclavitud, culturas que favorecían los sacrificios humanos, culturas que favorecen la poligamia, culturas que favorecen la muerte de seres humanos inocentes, no nacidos. Y bueno, hay muchas culturas, no todo lo que las culturas dicen, porque lo diga la cultura, está bien, ¿no es cierto? Entonces, pero en general las culturas, aún siendo muy variadas, como yo les expresaba recién, tienen un mínimo consenso en ciertos principios morales, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que haya mucha variedad de las culturas no es un argumento que invalide la existencia de una ley natural. Muy bien, llegamos hasta acá. Ustedes tienen el texto siempre, el texto base, tienen ahí todo el material, ¿no es cierto? Tienen también ahí un trabajito, va a haber, o sea, hay un trabajo práctico que ya algunos hicieron y otros todavía no. Yo les animo a los que no lo hicieron todavía que lo hagan. Y después va a haber un segundo trabajo práctico que va a tener relación con este tema, así que, bueno, háganlo hasta la próxima. Recuerden entonces que ya dentro de 2 semanas, cuando nos toque el 13 de septiembre, ya se les va a indicar exactamente cómo vamos a tener nuestra evaluación. Así que vayan un poquito preparándose y recuerden que como estamos en el ámbito virtual, a veces eh, es peor evaluar en ámbito virtual que en ámbito presencial. Eh, entonces, en ámbito virtual a veces el tiempo es corto o son ejercicios de opción múltiple. Uno puede tener todos los libros sobre la mesa, pero si no ha estudiado, no va a poder resolver satisfactoriamente las consignas. Así que recuerden que digamos, esa característica de los exámenes en el ámbito virtual los hace a veces un poquito más exigentes, contrariamente a lo que parecería, porque uno dice, bueno, en el ámbito presencial yo tengo que saber todo y estoy así sin libros, sin nada, delante del profesor y le tengo que decir todo al profesor.
En el ámbito virtual es peor, tengo todos los libros, pero si no lo he leído, me hacen una pregunta y no sé dónde diablos de todos los textos y de todos los PowerPoint estará la respuesta y como no lo estudié, tampoco puedo razonar y entonces al final termino contestando cualquier cosa y está mal. Entonces, no dejen de tener la seriedad en el estudio. Bueno, listo, dejo de compartir. Si, espérate, si alguien necesita hacer una preguntita, me queda un minutito, si no yo ya tengo que continuar con otras actividades. ¿Se entendió más o menos lo que expusimos? Sí. Bueno, Sí. estoy profe. también Estoy también siempre, recuerden, disponible a contestarles sus preguntas o sus inquietudes por medio de los canales de comunicación que tenemos, así que con toda tranquilidad pueden preguntar, siempre tengan un poquitín de paciencia, sí, pero en general trato de no demorarme mucho para contestar, así que Profe, yo estaré contesté, respondiendo. digamos, hice el trabajo, pero no sé si no, porque no tuve respuesta. No te di respuesta todavía. Bueno, No, aguanta un poquito y te voy a dar. bueno, Dale. listo. Yo, Gracias. Sí, Alejandra. profesor, yo igual también hice el trabajo, pero no tuve Bueno, ninguna respuesta. dale, ya los veo. A otros, en cambio, sí les respondí. Sí. Bueno, ya vuelvo a entrar a la página de los trabajos. Eh, no es muy práctica la plataforma, entonces uno tiene que entrar específicamente a la página y hacer como un largo rodeo hasta llegar a encontrarse con el trabajo del alumno. Y un detallito también respecto de eso, yo les voy a pedir por favor, mándenlos en PDF, porque si no es más complicado para mí poder abrir los Word. No es algo tan simple como abrir un Word, se complica por ciertas cuestiones de la plataforma. Así que mejor en PDF. En el mismo, ¿cómo se llama? Eh, Procesador de textos Word, hay una opción que dice guardar como PDF. Con eso eh, me harían un gran favor. ¿Ya Listo, está cargado entonces, el TP2, profesor? no está habilitado todavía. O sea, precisamente mi intención es habilitarlo después de esta clase. O sea que ya lo voy a habilitar esta noche o mañana. ¿No? Bueno, muchas gracias. Listo. Buenas tardes a Listo, todos gracias. y nos Gracias. Chao, vemos. Hasta chao, luego. chicos. Gracias. Buen Buen fin fin de de. semana. Chao.